Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes, gracias a todos los que nos acompañan un día más aquí en La Voz del Faro, en el 89.8 de su FM, pero también a través de elfarodigital.es, que es nuestra página web, y también nuestra cuenta de Facebook, El Faro de Ceuta. Hoy nos encontramos de nuevo con Isabel Icardo, compañera del Faro de Ceuta. Muy buenos días. Hola, buenos días, Juanjo, ¿qué tal? Hoy me ha tocado el primer día de la semana. Os vais turnando. Ya esta semana lo tengo surtido, ¿sí? Porque ha pasado Luis Aznar, ha estado también el editor de Grupo Faro, Rafael Montero, y hoy de nuevo y hoy me toca a mí, o sea, yo, que ya por lo menos... por la variedad de opiniones, variedad de caras, de personas, así que genial. Perfecto, fantástico. Son las 12:06 de la mañana, del mediodía ya. Y bueno, como dice Juanjo, estamos aquí dispuestos a pasar con ustedes los siguientes minutos desgranando lo que los compañeros del Faro de Ceuta nos han traído en la edición Empresa de hoy. Y Juanjo, un día más vamos a hablar del Tarajal, pero ya en otra clave. Sí, muy llamativo el titular de portada de la edición de este jueves 23 de noviembre. Bandas de delincuentes atracan, golpean y extorsionan en el Tarajal. El Tarajal se entiende que es todo el entorno fronterizo. Todo el entorno fronterizo ya era, yo digo, el último capítulo o el último tema del que podíamos tratar del Tarajal, porque hemos hablado de todo ya ahora encima de que se sabían, bandas de delincuentes que golpean y extorsionan, pero ya tenemos... hechos fehacientes y hemos contrastado y bueno... pasemos a hablar de esto, pero que no sé, es que no tengo palabras, Juanjo. Hasta allí se desplazó un equipo del Faro, de Faro Televisión, y recogieron, aparte del testimonio de una de las víctimas, una víctima que fue atacada y le quitaron la mercancía, si no recuerdo mal, era una partida de aceite. Le quitaron la mercancía a plena luz del día, o sea, ya con total impunidad, sin necesidad de ampararse ni de cobijarse en la oscuridad de la noche para cometer tropelías, sino allí en mitad de la calle y en mitad del día. Y sí es cierto, como comentas, Isabela, pero también se comenta en el Faro de Ceuta, era lo que faltaba, pero aquella zona siempre ha sido un reclamo, ha sido un foco de atracción. Creo que son los términos que utiliza Carmen Echarri, que es quien firma el artículo, para los delincuentes, que roban normalmente a personas, a los más débiles, en este caso los porteadores. Claro, el hecho de que ellos crucen la frontera y lleven algún dinero encima pues para comprar mercancía y tal, les convierte pues el blanco perfecto, como comentamos esta mañana en los informativos, para hacerse con esa... Nada, quizá tampoco lleven tanto, pero bueno, empiezas a robarle a uno a otro tal y al final te puedes juntar con cantidades que nada despreciables. Y sobre todo porque ellos saben que no van a denunciar y que son, como dices, de la cadena, el eslabón más frágil o más débil. Pero yo creo que esto ya engloba también un discurso un poco más grande, que ya no solamente este punto, este foco donde puedan ir a robarle a estas personas, pero es que también es una cuestión de seguridad, Juanjo. Es una cuestión de que también los guardias civiles, la Asociación de Guardias Civiles también empiezan a decir que hace falta más gente también para evitar esto, aparte del hecho de entrar o no entrar coches o mirar las mercancías que salen o no salen. Sí, el pasado fin de semana fue la Asociación Española de la Guardia Civil la que reclamó tanto más medios, tanto humanos como también materiales para hacer frente a esta vorágine, esta espiral que está tomando todo el tema del comercio transfronterizo allí en los aledaños de los polígonos, pero sobre todo ahora en torno a la frontera. Dime. Sí, no, y que estábamos diciendo, hilando un poco con esto, que claro, estos, llamémoslos atracadores, aprovechan de que cada vez se está haciendo la bola más grande en el Tarajal, con las personas que quieren entrar, con los portadores que intentan pasar, con las avalanchas, y claro, todos sabemos que cuando hay más confusión es cuando más se aprovechan estas personas. O sea, es la bola gigante que yo no sé, yo sinceramente no sé, después de este último titular que nosotros, y desde este último tema de que hoy estamos hablando, yo no sé, Juanjo, delegación, ¿cómo va a parar esto?
Porque ya es una cuestión de delegación de gobierno. Yo la verdad es que desconozco cómo va a parar delegación del gobierno esto, porque me he puesto en contacto con ellos esta mañana y le he planteado dos cuestiones muy concretas. He procurado hacerlo mediante llamada telefónica, pero no ha habido manera de que me respondieran. Luego lo he hecho a través de mensajería y aunque tengo constancia de que han leído los mensajes, no han respondido. Así que no entiendo si es que no les dan la importancia debida, no me quieren responder, o bien tampoco, a lo mejor tampoco ellos mismos tienen claro qué es lo que está ocurriendo. Pero en cualquier caso, sí es cierto que este es un problema, que el tema de las bandas que atacan a los porteadores... es verdad que ahora otra vez cobra de nuevo fuerza por la situación que, como comentas, de caos se está generando, pero cuando las colas de los porteadores también se creaban dentro de los polígonos del Tarajal, cuando estaba abierto el Biuz en vez del Tarajal 2, también actuaban bandas además de jóvenes, bandas de jóvenes ceutíes, no eran necesariamente extranjeros, sino propios ceutíes, pues que bajaban de determinadas barriadas, de determinadas zonas, o bien se cobijaban en esas barriadas para cometer estos atracos, bajaban a los polígonos del Tarajal, saltaban la verja o bien se colaban por donde pudiesen y se dedicaban, incluso ha habido ocasiones en las que le han retirado, o se le han quitado, le han arrebatado el pasaporte. Y hasta que no han pagado, pues bueno, ese impuesto revolucionario que ellos imponían, pues por garantizarse un puesto, un lugar dentro de la cola de los porteadores, no le devolvían la documentación. Todo eso, pues bajo coacción, bajo uso de armas blancas, incluso los comerciantes del Tarajal en algunas ocasiones nos han comentado que incluso llegaron a ver armas de fuego, que es un poco en consonancia con lo que hoy publica el Faro de Ceuta. Efectivamente, y además también hablamos, y como dice en uno de los apartados del artículo de Carmen, que piden hasta 2.000 euros a las víctimas, por ejemplo, en este caso, 2.000 euros para que le devuelvan o la mercancía o el coche, porque ha habido hasta quien le han quitado el coche, donde tenían toda su mercancía, para pasar, y dice, no, dice... déjame el coche y si me pagas, pasas. Si no, no, que después es otra cosa. Si me pagas, pasas, no. Si me pagas, te doy el coche, pero ahora luego cuando pases, a ver qué te dice en la frontera marroquí o en la española. Porque esa es otra. Esos secuestros también se han dado en otras ocasiones. Tú coges y, bueno, en un pequeño grupo de personas le tienden una emboscada o siguen a una persona que saben que tienen dinero o bien tiene el coche cargado de mercancía. De manera violenta, pues le obligan a que deje o bien bajo coacción le obligan a que vaya conduciendo hasta un lugar apartado y allí pues le desvalijan, le roban la mercancía, incluso a veces el coche, que luego los coches aparecen o bien en otros puntos de la ciudad o incluso los acaban quemando para no dejar tampoco rastro. Efectivamente, o también desguazando, me parece que también hoy en alguna ocasión, no sé si fuiste tú o alguno de sus compañeros, también, o sea, de todo, vamos, que habría que... Sí, a mí también lo que me gustaría destacar, por ejemplo, del artículo de hoy del Faro de Ceuta es el tema de esa falta de recursos, de esas bajas que se están produciendo entre los agentes. Eso es otro problema. Recordamos la semana pasada, creo que fue el jueves de la semana pasada. Que lo atropelló un motorista a un guardia. 3 bajas por la avalancha. E incluso hoy también desvela el Faro de Ceuta, el artículo de Carmen Echarri, que hay un mando agredido porque una persona que quería pasar, pues quería hacerlo sí o sí. Y finalmente, pues está visto pues para una vista penal, o sea que acabará este asunto en los juzgados. También hay que recordar que sí es cierto, como tú bien has apuntado, que no denuncian. Las víctimas no denuncian por miedo, por luego cuando te vean Marruecos te vas a enterar, que eso lo he escuchado yo en los polígonos. El hecho de que tú le plantes cara a una de estas personas, te dicen, pues cuando te vean Marruecos, cuidado. Ten cuidado. Unas amenazas. Exacto. O que no te vea en Marruecos, que es peor aún, porque que te dicen sí te veo en Marruecos, pero o que no te vea, esto ya son palabras mayores, y que volvemos a repetir un día más, Juanjo Oliva y yo, que estamos hoy, pero también con Luis Aznar, lo hemos hablado con Carmen Echarri, ayer con Rafael Montero. Esta es una pelota que yo que no sé qué dimensiones más tienen que llegar a tener para que, no sé, porque además pararla, vale, tú la paras. Ahora empieza a desinflarla, como digo yo. ¿Por dónde empiezas a arreglar este asunto? El tema de las bandas, es cierto que cuando se dio aquel repunte que comento de hace algunos años,
la Policía Nacional es cierto que detuvo a varios integrantes de estas bandas. En concreto, cuando los interceptaban era cuando bajaban del Príncipe, que, Sí. repito, eso no quiere decir que sean vecinos del Príncipe, sino el Absolutamente. simple apunte de que Está al estaban lado. allí ocultos, está allí un poco aprovechándose de las callejuelas y tal para coger y bajar a los polígonos porque están al lado. Están al lado. Entonces, aprovechando en aquel momento en el que veían que comenzaban a robarle los teléfonos móviles, comenzaba pues a haber amenazas y tal, era cuando intervenían y los detenían. Y en aquel momento pues se consiguió desarticular este tipo de actividad Exacto. delincuencial. A través de ese dispositivo policial, pero claro, estamos siempre en las mismas. No podemos ir apagando un fuego porque empieza otro. O sea, la solución hay que encontrar, sea como sea, el tiempo que dure, pero hay que encontrarla e intentar encontrarla para que todo funcione. Porque yo creo, a este punto, Juanjo, corrígeme tú, es una opinión mía, pero yo creo que esto es la pescadilla que se muerde el rabo. O sea, que todo va en torno al mal funcionamiento del Tarajal, al problema que España y Marruecos no se sienten a arreglar esto. ¿Cuál es la clave? Sí, ayer fue Exacto. una declaración que hizo, por ejemplo, la presidenta de la Asociación Sí. de Ropa y Textil. Samra Chekawi. Exacto. Hubo una de los totales, una de las declaraciones que dejó, Sí. me pareció bastante interesante, aunque luego no ha quedado reflejado en el papel, pero bueno, sí en el vídeo de ayer, de la segunda hora de La Voz del Faro. Sí. Y es que ella lo que recomendaba es que el delegado directamente se siente con el wali de Tetuán pues, para despachar directamente, es decir, sin intermediarios, sin informantes, sin nadie de corre, ve y dile tal, sino que hablen directamente entre ellos, que se sienten, ella incluso fue una imagen así bastante ilustrativa, que se sienten a tomarse un té, que fue una cosa que me pareció, oye... Pues sí, fantástico, sería una idea. Claro, sí, además me pareció que bueno, que es una idea que quizás habría que plantearse, no solamente utilizar a intermediarios, sino que sean directamente las máximas autoridades quienes se sienten a poner solución, si es que quieren que haya solución. Y yo pondría también una postilla, sin intermediarios aquí locales, pero también, o sea, mirando a el Gobierno central, o sea, sea el delegado con Madrid que el de Tetuán con Casablanca, porque yo creo que también, aparte de relaciones bilaterales España-Marruecos, están las locales y, como tú dices, no esperes allí, intenta arreglarlo tú aquí en tu zona, habla y después, en todo caso, vamos, vuelvo a repetir, siempre son opiniones las que nosotros damos aquí, pero en todo caso después, una vez que tienes el pulso de la situación con tu homólogo en Tetuán, pues hablar con Madrid o hablar, perdón, yo he dicho Casablanca, quería referirme a Rabat, y hablar con ellos. Pero hablar entre los que estamos inmediatamente cercanos, porque si no, y pues oye, pues lo que dijo Sambra me parece una buena idea que podríamos lanzar desde aquí, ¿no? No sé si será posible, pero bueno, y además, alrededor de un café y de un té, en los años de los años, Juanjo, siempre se han arreglado asuntos, siempre se han traído nuevas ideas, o sea que, ¿por qué no? Vamos a lanzarlo, vamos a hacer un llamamiento, una propuesta aquí desde Faro Televisión y con la idea que nos ha dado la compañera Samra Cherkawi, la presidenta de Textiles, ¿no? de Tarajal. De textil y calzado de Tarajal. Reciclado, que bueno, es el conocido como la ropa usada. Bueno, no nos vamos del Tarajal porque hay otra historia que también traemos hoy en nuestra página 7, que también tiene de qué hablar, ¿no, Juanjo? Sí, bueno, el asunto el tema anterior ha sido una de las cuestiones que le he planteado a la delegación del Gobierno, por si querían dar su versión. Este es el segundo asunto sobre el que le he preguntado, sobre el que tampoco tenemos novedades más allá de lo que refleja la compañera Carmen Echarri en la edición de hoy del periódico, y es que los españoles que cruzaban ayer en moto a Marruecos, pues se encontraron con la sorpresa de que cuando regresaban a Ceuta, cuando volvían pues de hacer allí lo que tuviesen que hacer, pues las autoridades marroquíes les retiraban la carta verde, no, ese papel verde que tú tienes en el caso de que seas residente en la ciudad autónoma. O sea, tú tienes un vehículo que es matrícula española y vas a entrar en Marruecos, pues necesitas haber cumplido ese trámite documental pues para poder circular en
en Marruecos y que, bueno, que hay que renovarlo periódicamente. Yo creo que todo el mundo que hemos ido a Marruecos en coche o en moto, o en moto, pues, sabemos. Sabemos de qué se trata. Pero bueno, también podemos, lo contamos y bien que lo has contado porque también nos oyen de fuera de Ceuta y a lo mejor uno dice que es eso del papel verde. Pero vamos, el papel verde internacional de circulación. Me apuntan que es el documento de importación temporal, se llama. Ajá. O sea, es el nombre, me lo están apuntando por el pinganillo los compañeros de realización, Antonio Sastre, y, o sea, se llamaría así, documento de importación temporal. De vehículos, claro. De vehículos, claro. Entonces, ese documento se lo están retirando. A ver, en otras ocasiones a mí, por ejemplo, me lo han retirado y no, ¿Sí? no creo que tenga nada que ver con la situación de la frontera. Ha sido pues por el en coche, en vez de estar a mi nombre, está a nombre de mi mujer y entonces por eso... Pero sí es cierto que, claro, que el contexto en el que se está retirando este papel verde, este documento de importación temporal de vehículos, se está dando en un contexto en el que hay muchos ceutíes, en concreto de todas las personas que se dedican a cargar mercancía en moto de Ceuta a Marruecos, el 50% son ceutíes. Se quejaban esta misma semana también en un vídeo de Faro Televisión precisamente de eso, de que se le está decomisando la mercancía, que se le está multando con 200 euros por parte de la Guardia Civil, que además se le están quitando puntos, que a priori yo desconozco el tema, pero no sé yo qué tiene que ver, no estás cometiendo que yo sepa ninguna infracción porque el bulto cabe en ese cajetín. En la motocicleta. Exactamente, la motocicleta, así que tampoco tendría que haber ningún problema. Bueno, el problema es que también tenemos que ver cómo van, porque el cajetín vale, pero muchas veces se lo ponen a lo mejor delante de las piernas. Yo estaba viendo las imágenes que se ve ese enjambre de motos dirigiéndose y no se ve, o sea, se ve que todos llevan el transportín. Sí, el transportín, lo llevan todo y yo no veo bulto en otro sitio, así que... Bueno, también, a ver, siempre la versión de los afectados. Efectivamente. Más me hubiese gustado a mí que hoy poder dar unas declaraciones o al menos un titular o una afirmación por parte de la delegación del gobierno, que ha sido Seguiremos imposible. Buscándola, Juanjo. Desde luego en eso no vamos a cejar, ¿eh? Yo no descarto que se pronuncie. Que haya, pero efectivamente Carmen titula, ¿hacen experimentos con los ciudadanos? Pues sí, pues casi que sí, ¿no? Ella estuvo a pie de frontera allí. Ayer por la tarde, sí, porque hubo unas declaraciones y nos llamaban por nuestros privados de nuestras redes sociales denunciando esto de que estaban retirando estas cartas verdes y claro, como hay también mucho ceutí que pasaba, mucho ceutí también tenemos que decir que a lo mejor están en paro e intentan así poderse llevar unas monedas a casa, entonces, bueno, unas monedas, unos euros, y decían... Creo que ganan 7 euros. Bueno, pues fíjense ustedes por qué ridícula cantidad, pero bueno, que se quedaban, que hubo muchas paradas allí en el otro lado de la frontera de motos que decían que si volvéis a pasar os quedáis sin carta verde. Claro, después también hay que ver, a lo mejor es una medida diciendo, si pasáis, os quitamos la carta verde, pero a lo mejor pasan unos días después vuelves a hacer el trámite. No creo que se pongan allí en Marruecos, sobre todo, a registrar todas las motos, porque no se pueden volver locos con todos los que pasan al cabo del día, ¿no? No sé si será a lo mejor una medida también de controlar a los que lo hacen, a los que portan los bultos. O sea, que no es que se le quite absolutamente a todo el mundo de manera indiscriminada. O eso, o sea, todo esto que estoy diciendo es una suposición. Sí, claro. Porque como no siempre. es imposible confirmarlo, vamos a parecer. Entonces, al menos a esta hora es imposible confirmarlo. Entonces yo entiendo que será con las personas que sean sospechosas. Incluso he leído algún comentario en redes sociales, en Facebook, en nuestra página, en nuestra cuenta de Facebook. He leído algún comentario que dicen que puede ser una represalia contra esas personas que están, esos ceutíes que estaban transportando mercancía y que, bueno, han hecho pública esa denuncia simplemente por el simple hecho de, bueno, que las autoridades medien y pongan una solución, porque ayer se lo comentaba también al editor del Grupo Faro, que esto no, o sea, el telón de fondo es el desempleo que hay en Ceuta, las altas tasas de parados que tenemos y claro, la gente se tiene que buscar la vida. Claro, lo mismo que tienen el problema en Marruecos de cómo ha crecido exponencialmente Tetuán con todos los que vivían por los campos y por alrededor, sabiendo que desde Tetuán tú puedes entrar a Ceuta sin problema de visado y hacer el porteo. Es un poco más o menos lo mismo, no a esa escala, pero sí como tú dices. Aquí parados de Ceuta que intentan sacarse las habichuelas, como se suele decir coloquialmente, ¿no? Pero bueno, más de lo más. Seguimos con ese tema y seguimos con
el que tú vas a empezar a hablar ahora, del hartazgo Sí, de los empresarios. Vamos, más que nada para no agotar todo el tiempo Absolutamente. y para que también conozcan un poco más nuestros espectadores y también los oyentes, pues, qué trae hoy la edición del periódico El Faro de Ceuta. Tenemos otro titular que va en portada: los empresarios están hartos y podrían ir a la huelga muy pronto. Por huelga se entiende un cierre patronal coordinado con Melilla, sí. De manera que si todos los comercios de manera sincronizada pues cierran un día en ambas ciudades autónomas, así también van a acaparar la atención de los medios de comunicación, de la opinión pública, para hacer visible pues estos problemas que no es que se lleven denunciando desde febrero, desde ayer, sino que llevan denunciándose desde hace ya algunos años. ¿Qué es lo que comenta el compañero Luis Manuel Arcenar, que es quien ha recabado la información? Pues que todas estas medidas, esta del cierre patronal, entre otras, pues se concretarán en una votación que se va a dar en la Asamblea Extraordinaria de la del Confederación 29, de Empresarios. ¿no? Del 29, próximo miércoles. El próximo miércoles 29 de noviembre. Y sería para una fecha ya pasado, obviamente, las Navidades, porque desde luego no se van a poner ahora en fechas próximas de Navidades a hacer un cierre. ¿No? Exacto, sería bastante kamikaze, aunque también yo no sé cuánto pueda resultar efectiva esta medida de presión, pero bueno, siempre en las medidas de presión no saben nunca por dónde va a salir el tema. A lo mejor nos sorprenden y cierran un día, que yo supongo que ellos también querrán jugar con ese factor sorpresa. Efectivamente, efectivamente. Y entonces, pues bueno, se hará en esta reunión extraordinaria, tomarán estas medidas y a ver qué más podrán sacar de esa reunión extraordinaria, porque la verdad que el hartazgo nos estamos hartando nosotros, imaginemos los empresarios, ¿no, Juanjo? Sí, ayer precisamente Antonio Ramírez, que es el secretario general de la Confederación de Empresarios, en ningún momento entró a detallar pues ninguno de estas medidas que está valorando la Confederación de Empresarios, pero sí que comentó que bueno, que van a emprender medidas de presión. Y los compañeros de realización tienen un vídeo pues de la entrevista que ayer le realizamos al secretario general. Pues pasemos a escucharla. Si no se dan soluciones y se palían este problema a muy corto plazo, pues las consecuencias serán cada vez peores. Cierre de empresas, pérdidas de empleo, que creo que es una situación que absolutamente nadie quiere y nadie desea para la ciudad. Aunque no quiero que tampoco desvele ninguna de esas medidas que se acordaron ayer, pero al menos nos podía precisar alguna de ellas, ya digo, sin ánimo de destripar la reunión que tienen el día 29. Bueno, lo único que, por adelantar algo, bueno, se quedó en esa convocatoria extraordinaria, en celebrarla, y bueno, un poco lo que decimos que la idea es, debido a que el Ejecutivo local, pues sabemos que algo de esfuerzo están haciendo en intentar en solucionar el problema, los frutos, los resultados no se están viendo, pues bueno, pues tendremos que hacer a lo mejor una serie de gestiones o acciones que puedan servir de medidas de presión para intentar solucionar este grave problema, y hasta ahí puedo leer, ¿no? Pues bien, como decía Antonio Ramírez, hasta ahí puedo leer, y fue el Faro de Ceuta quien ha tirado del hilo y ha conseguido pues desvelar algunas de estas medidas que van a solicitar de nuevo, o al menos están barajando para que se pongan en marcha. Una sería pues que quieren un político permanentemente en la frontera, además de un oficial superior de la Guardia Civil y un inspector jefe de la Policía Nacional, de manera diaria para solucionar... Sí, claro, problemas en ese momento puntuales. La reforma del IPSI, de acuerdo con un informe que entregaron hace varios años y que yo creo que en sucesivas voces del Faro, en sucesivas ediciones seguro que volvemos a tratar. También... que el plan general, pues finalmente, el plan general de ordenación urbana, pues finalmente se apruebe, y que la redacción de la ordenanza de terrazas, pues también sea una realidad. Y yo creo que ya en este punto pasamos al siguiente tema, Isabela, también un tema relacionado pues con Ceuta, y que además, curiosamente, la reunión estamos hablando de las autonomías extrapeninsulares, que ante una reunión en Baleares, estamos hablando de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, en medidas de transporte aéreo y marítimo. Y casualmente tú el lunes por la mañana tenías aquí a Antonio Barranco, el representante de aquí de Ceuta de Elity. Está pensado todo ese tipo de cosas, parece que no, pero están pensadas. Eso lo sé, Juanjo, no me quepa ni la menor duda. Pero que tú lo tuviste aquí y él estuvo hablando de esta reunión, pero más allá de esta reunión teníamos una persona por encima, o por lo menos el representante de Ceuta en este asunto, que ha sido Néstor García, el que ha ido. Exacto, y además tenemos unas declaraciones las escuchamos y después vamos después comentamos. Perfecto, venga. Bueno, desde el Gobierno de Ceuta queremos mostrar que estamos muy contentos con esta iniciativa. Se trata de que 4 gobiernos que tienen una apuesta en común
por una cuestión que para nada es baladí, se está hablando del transporte y de la conexión de todos nuestros ciudadanos. Por lo tanto, creemos que tiene una importancia bastante grande y que nos sentemos los 4 gobiernos y podamos entre todos establecer una hoja de ruta común en la que las reivindicaciones son las mismas, los intereses son los mismos, en la que vamos a dejar los colores que defendemos cada uno para poder elevar una propuesta al Gobierno a través del Ministerio de Fomento. Estoy seguro que lo único que pretendemos es facilitarle el trabajo y que el resultado de estas jornadas, que seguro que vendrán otras jornadas más en años venideros, se pueda conseguir el resultado común, que es el de facilitar el transporte y la conexión de todas aquellas personas que forman parte de nuestras ciudades, que tienen la diferencia del resto de la península, que están separadas por el mar y por el aire y que, bueno, consideramos de que por los principios de solidaridad y los principios de igualdad tienen que ser respondidas por parte del Gobierno y para ello estamos aquí, para conseguir esa hoja de ruta de la que hablaba y estoy seguro que vamos a conseguir el objetivo. Juanjo, una pregunta rápida. ¿Por los principios de solidaridad? Sí, es por el hecho, entiendo yo que, bueno, por el tema sobre todo del autonómicamente, el hecho de que, bueno, entre nosotros nos ayudemos y el hecho de que... Entre las 4 comunidades peninsulares. Y el resto, en el conjunto del territorio nacional, pues que la autonomía, por ese principio de solidaridad, nos tenemos que ayudar y al fin y al cabo lo único que se está pidiendo es que se subvencione por esas singularidades que tenemos los territorios extrapeninsulares, pues que se subvencione un poco más esas conexiones entre, en este caso, las islas y las ciudades autónomas con la península. Porque sí es cierto que ahora se disfruta del 50% de bonificación con la península, pero también lo que se viene a solicitar o lo que se va a solicitar en ese documento final va a ser que ese porcentaje se incremente al 75%, que ya disfrutan Canarias y Baleares, pero entre islas. Desde junio de este año ya lo tienen. Ya tienen esa subvención. Exacto. Entonces nosotros, bueno, pues a ver si formando ese frente común, pues se consigue que entre todos disfrutemos de ese 75% entre cada una de estas 4 autonomías y el territorio peninsular. Claro, lo que pasa es que... entre otras, además, entre otras cosas, hay otras medidas, pero vamos, esta subida, este incremento del 25%, obviamente nosotros aquí... lo estamos disfrutando, sí, con el marítimo, ahora desde hace unos meses con el aéreo, pero ¿no piensas que solamente, incrementar ese 25% también podría servir, o a lo mejor no incrementar ese 25%, pero sí podría servir una bajada para los que no son de aquí? Y no es el tema. Se habla de residentes. Exacto, no es el tema, pero... Sí es cierto que ahora la ciudad autónoma, a través de la Consejería de Turismo, pues está dándole forma a ese paquete de medidas para hacer que turistas peninsulares, a priori, son quienes pueden venir a Ceuta y bueno, no disfrutarían de esa compensación por residencia, pero ni tampoco por ser ausentes. Exacto. Sí les ayudaría a rebajar el precio, pero claro, eso es algo que ahora mismo está en negociación, que de hecho hizo público aquí Carreira y luego profundizó con posterioridad en una rueda de prensa por una reunión, por una jornada de empresarios marroquíes y ceutíes que se están celebrando. Se están celebrando precisamente hoy y mañana. No, yo te decía esto porque mi pregunta, y era una pregunta que te lanzaba a ti, el hecho de que estamos hablando de los residentes, pero no sería también el foro en este caso o el momento de también decir las 4, porque no solamente es Ceuta y Melilla lo que tienen problemas de hacer venir personas de la península, también en Canarias y en Baleares, también hacer un frente común también para eso. Es una pregunta que yo te lanzo así por sí, comentar, yo supongo que a lo mejor podría también, ser... pero supongo que irán andando poco a poco. Y además, lo leo, el artículo es del Diario de Mallorca, ya que yo entiendo que bueno que los compañeros periodistas de allí han tenido oportunidad de ir a la comparecencia donde hizo las declaraciones Néstor García y han podido un poco pues preguntar algo más, lo típico que hace la prensa. Entonces, ¿qué hacéis los periodistas? Sí, yo he dicho la prensa, me puedo hablar en otros términos. Y en concreto hay una línea que a mí me ha llamado bastante la atención de este artículo de Jaume Bauzá, que es que de nuevo los territorios extrapeninsulares jugarán la carta del diputado de Nueva Canarias. Que es con el ese que está... diputado fue con el que consiguieron el 75% entre islas hace escasos meses, cuyo voto es imprescindible para que Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, pueda aprobar los presupuestos generales del Estado. O sea, puede ser que el hecho de hacer ese cuatripartito, ese frente común, puede ser que nos ayude porque hay que votar los presupuestos generales del Estado del año que viene y... Tú me das y yo te doy. Exacto.
Entonces me ha parecido interesante este apunte que hacía el compañero del Diario de Mallorca. Pues sí, pues desde luego, obviamente, claro, esto es una baza que se juegan el diputado de Canarias y que, claro, obviamente, ojalá consiguiéramos con esta baza, aunque también uno puede pensar que no tendríamos por qué tirar de esta baza, pero si es lo único que tenemos para que nos den un 75%, bien venga, ¿no? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Dime. Pasamos a dar la luz directamente. Luz rapidísimo, porque son 34 y 34. Pues para Abdul y Ali, que son los dos primeros asiáticos en salir a la península, de aquel grupo que estuvo concentrado arriba a la Plaza de los huelga Reyes. de hambre. Y que han sido incluidos en el grupo de 48 residentes que hoy han abandonado el CETI rumbo a la península. Exacto. Pero también yo se lo daría al atleta Billy por su magnífico papel en la maratón de Valencia, ya efectivamente. que fue, El ha primero. comentado el compañero que ha hecho la Sí, información. Javier Vereda ayer hizo una entrevista y la información es que fue el primer español en cruzar la meta. Un O sea Ceuti. y La la luz para ellos dos y oscuridad la para oscuridad. mí, para las bandas que están Absolutamente. atemorizando a los porteadores, a los turistas y a todo el mundo que pasa por allí. Absolutamente. Juanjo, creo que ahora tienes a el director del MEC de Ceuta, Sí, León Bendayán. es una entrevista a León Bendayán, el director provincial del Ministerio de Educación, y bueno, y a continuación pues seguiremos con la mañana de la mano de Montse Taboada y después pues de nuevo informativos. Buenos días, Juanjo, gracias por estar Buenos aquí un día días. más. Buenos Buenos días a días, todos. adiós. Gran Casino de dicho a Ceuta mí? les ha ofrecido La Voz del Faro.